Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que embolató la construcción de la vía que más plata le deja a Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 5 de noviembre. Por la vía Puerto Gaitán-Rubiales, en el departamento del Meta, pasa el 30% de la extracción de petróleo de Colombia. Por sus 157 kilómetros de extensión quedan 5 de las petroleras más grandes del país. Aún así, hasta hace muy poco comenzó la construcción de una carretera que fue prometida desde hace 4 años. La historia, que se remonta a 2021, ya lleva varios paros, y por una directriz de Ecopetrol, el millonario contrato de la vía quedó fraccionado. Se han beneficiado políticos del Meta, algunos aliados al precandidato presidencial y exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, y en otro caso hay denuncias de sobrecostos. Hoy hablamos de este lío, de las decisiones y de los políticos comprometidos con Ginette Prieto, quien es la coordinadora de investigaciones de La Silla. Gracias por pasar por acá. A ti por la invitación, Tati. Ginette, ubícanos en esta vía, son 157 kilómetros y las claves que tiene para la producción petrolera de Colombia. Ok, mira, en términos de poder, esta vía puede ser la vía más poderosa del país. Por ese tramo hay 25 campos petroleros. Según los reportes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sumados representa la extracción de 212.000 barriles de petróleo mensuales. Eso es la tercera parte del petróleo que se extrae en todo el país. Es decir, en Plata Blanca, 1 de cada 3 barriles de petróleo sale de esa zona de Colombia. Y esa vía es la arteria que conecta a todos esos campos. Por ahí pasa el personal de las petroleras, insumos, maquinaria y una parte del petróleo mismo cuando lo mueven en carrotanques. La ironía es que esa vía, que debería tener las mejores condiciones, es una trocha. Para hacerse una idea, transitarla cuando no llueve puede tardar entre 3 y 4 horas. Pero si llueve, la vuelta se va a 10 horas. Increíble. La gente de Puerto Gaitán ha pedido de todas las maneras que le pavimenten esa vía. Y en 2021 hicieron un paro tan largo que amenazó la producción petrolera. Y ahí las petroleras dijeron que sí había que ponerle plata, porque un paro es demasiado costoso porque tienen que frenar la producción. Entre 2022 y mediados de 2023 finalmente se firmaron los acuerdos, producto del paro, para que el Invías ejecutara la construcción de la obra, que eran unos 232.000 millones de pesos para 43 kilómetros. Pero en diciembre de 2023 Ecopetrol le pidió al Invías cancelar la licitación para pavimentar la vía. ¿Por qué? Bueno, la versión oficial de Ecopetrol es que para ese momento la Agencia de Infraestructura del Meta, que depende de la gobernación del Meta, dijo que quería ejecutar la obra y que podía meter más recursos. Pero tuvimos acceso a un correo electrónico que prueba que para ese momento, o sea, diciembre de 2023, ya las petroleras que habían decidido meter plata habían descartado la idea de que esta agencia ejecutara la vía. Y que de hecho estaban preocupadas porque el Invías no había sacado los pliegos definitivos de la licitación. O sea, el paso con el que se oficializa la licitación. Ajá. Y cada día de demora los preocupaba porque era un nuevo riesgo de paro. En ese mismo correo también queda prueba de que la decisión de Ecopetrol de pedirle al Invías que echara para atrás la licitación no fue consultada por ninguna de las partes. Y además el argumento de que el Meta iba a meter más plata quedaba un poco en entredicho porque desde el inicio ellos habían dicho que iban a poner recursos. Se habló de que iban a poner 200.000 millones adicionales a los 232.000 con que el Invías iba a pavimentar los primeros 43 kilómetros, porque construirla cuesta alrededor de $1 billón de pesos. O sea, los 157. Los 157. Y lo que terminó pasando fue que el departamento puso menos plata de lo que se habían comprometido al inicio. Con esa decisión de echar para atrás la licitación del Invías, se abrió la puerta para que la plata que ponen las petroleras se la entregaran a la gobernación del Meta a través de esta agencia de infraestructura y para la alcaldía de Puerto Gaitán. Así cada una podía hacer su propio contrato y la vía pues se empezaba a pavimentar por pedazos. Ginette, la obra quedó entonces fraccionada en 3 partes, una parte pequeña que no le quitaron al Invías, otra parte en manos de la Agencia de Infraestructura del Meta y otra para la Alcaldía de Puerto Gaitán. En la investigación te encontraste que gracias a esa decisión de Ecopetrol de parar la licitación del Invías, una tajada de la obra se fue para contratistas aliados a Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y precandidato presidencial ahora por una coalición. Sí, esto ocurrió en el pedazo de la vía que le dejaron a la Agencia de Infraestructura del Meta. Sí. A ellos les dieron 96.000 millones y otra plata la puso la gobernación en efecto con plata de regalías. La licitación tuvo 40 interesados, pero 39 fueron descartados. El único que quedó habilitado fue una unión temporal que en su mayoría era de una empresa llamada Vías 330. Esa empresa fue fundada por un diputado de Cambio Radical que luego le vendió la mayoría de las acciones a una señora que se llama Marta Trujillo. La señora Trujillo es la esposa de Joaquín Patarroyo.
Y este señor Patarroyo es un personaje que fue director de Cormacarena, la corporación ambiental de la región, y es conocido en el metapolítico por ser socio del hoy precandidato Juan Guillermo Zuluaga, que fue gobernador y dejó reemplazo en la gobernación a Rafaela Cortés. El que hizo la licitación, o sea, el que dirige la agencia de infraestructura del Meta, se llama Sergio Muñoz y venía de ser secretario privado de Zuluaga en su gobernación. Hasta el momento en que estamos grabando este huevo, Zuluaga no nos ha respondido porque lo llamamos para obtener su versión. Y cuando nos la dé, pues la contaremos acá también. Otra parte de la vía, esta vez la que le dieron a la alcaldía de Puerto Gaitán, tendría potenciales sobrecostos, según también encontraste en la investigación. En efecto, pero aquí hay un dato curioso, Tati. La obra de Puerto Gaitán no la licitó Puerto Gaitán, sino que la alcaldía le pasó la plata a una organización que se llama SOSUPRO, que es la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso. Esa organización se presenta como parte del Ministerio del Interior, pero en el ministerio nos dijeron que no tienen ninguna relación con esa entidad. Y es dirigida por Andrés Vaquero, conocido por ser cercano a buena parte de la clase política del Meta. La plata de la obra, que son 130.000 millones para 18,8 kilómetros, debía ejecutarla la alcaldía, no una asociación. Por eso ahora Ecopetrol está llamando a mesas para investigar una posible irregularidad en la ejecución o en las condiciones de cómo se comprometió esa plata. Pero además de eso, la licitación que hizo a SOSUPRO terminó con único oferente. Y este oferente, otro dato curioso, tiene una empresa que repite en el contrato con la Agencia de Infraestructura del Meta. Mirando esa licitación en detalle, nos pareció un poco raro que eran menos kilómetros que lo que iba a hacer la agencia del Meta, pero que salía mucho más cara. Revisamos todos los precios y encontramos que la greda que se pone al final de la pavimentación, o sea, lo que hace que se vea negro el pavimento, se pagó mucho más costosa. En total son alrededor de 7.900 millones de pesos que se habrían tasado de más. Para hacer el cálculo tuvimos en cuenta la cantidad de material, la distancia y los valores unitarios que se pagaron y comparamos esas cifras con los precios oficiales del departamento. Ginette, estamos hablando de uno de los departamentos más ricos del país en petróleo, en donde es la materia prima, básicamente, y es un tema que le importa no solamente a las empresas, no solamente a Ecopetrol, sino a la gente del Meta y de los Llanos Orientales de Colombia. ¿Qué tanta atención se le está poniendo a esta situación en el Meta, más allá de los políticos a los que llamaste? Que mira, hablamos con periodistas, políticos y contratistas del departamento y la verdad es que estos ruidos son una situación conocida en el Meta. Por ejemplo, cuando preguntamos por las relaciones de quienes se ganaron el contrato o por entidades como ASOSUPRO, las personas que accedieron a hablar pidieron no ser citadas porque consideraban que su seguridad se ponía en riesgo. Aún así, varios medios locales han puesto la lupa sobre las relaciones de contratos y políticos en el Meta, incluyendo al precandidato Zuluaga, quien hoy hace parte de la coalición de exgobernadores y exalcaldes que buscan un aspirante presidencial para competir en 2026. Sí. Mientras tanto, de los 3 tramos que se han pagado para construir partes de la vía de Puerto Gaitán a Rubiales, podemos decir que 8 kilómetros del Invías, que fue la partida que le dejaron, sí se hicieron y ya están entregados. La parte de la agencia del Meta arrancó obra hace solo una semana, o sea, 4 años después del paro que inició todo esto. Y la parte de ASOSUPRO en Puerto Gaitán está en la etapa previa del inicio de la obra. Demostrando que pues el Invías podía hacer algo rápido, ¿no? Y aquí el último dato curioso, como se repartieron en tajadas la vía, hay 27 kilómetros de bache que no van a quedar pavimentados. La investigación completa de Ginette Prieto ya está al aire en lasillavacía.com. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por la invitación, Tati. Y arranca el día con esta movida. Entre jueves y viernes será la cumbre de los países del Caribe, la CELAC, que preside Colombia, y la Unión Europea en Santa Marta. Los presidentes de España y de Brasil ya confirmaron su asistencia. Pero al tiempo, el canciller de Alemania, el presidente de Francia y la presidenta de la Unión Europea dijeron que no van a venir. Una de las razones sería la pelea del presidente Gustavo Petro con Estados Unidos. La cumbre busca avanzar en temas de comercio, medio ambiente y lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.